Amados hermanos, gracias y paz a vosotros. Qué alegre poder verles a la mitad de la semana y disfrutar de la comunión. Antes de continuar nuestro tema que venimos desarrollando, quisiera invitarles a que hagamos una oración. Vamos a estar así de pie. Amoroso Señor, ha llegado el momento que hemos dispuesto para poder estudiar la doctrina de tu iglesia. Esa doctrina que ha pasado de generación en generación, de país en país y que ha llegado también a esta tierra. Muchas gracias por permitirnos ver en tu palabra, Señor, tu maravillosa manifestación. Tú que nos has hablado en muchas maneras, que lo hiciste en la antigüedad por medio de los profetas a los antiguos, hoy lo haces por medio de tu Hijo. Sea tu Hijo pues quien nos aclare el pensamiento y que todas aquellas doctrinas que lamentablemente están en error podamos distinguirlas, Señor, como pueblo santo, como pueblo entendido. No para hacer mofa o burla de ellos, sino antes bien para preocuparnos por enseñar la verdad, bendito Padre, a quienes quieran escuchar tu palabra. Iniciamos pues, o retomamos este estudio, que sea de bendición para todos. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por favor, hermanos, siéntense. Por ahí nuestro hermano diácono va a hacer favor de pasarles, como siempre, un papelito que estamos utilizando para anotar preguntas. Y pues si usted todavía tiene algo que comentar, algo que preguntar, enhorabuena. Hemos tenido bastante trabajo en este tema, algo inusual, y creo que podrían surgir más dudas. Usted pregunte sin ninguna pena, hermano. Precisamente para eso es este espacio de doctrina que abrimos los miércoles, puesto que precisamente nos hacía falta el análisis, el estudio, el tiempo para detenernos a ver las Sagradas Escrituras y lo que se revela en ellas acerca del amor de Dios, de su sabiduría y del entendimiento que nos regala. En base a esto, pues quiero iniciar como acostumbramos respondiendo las preguntas del tema anterior. Teníamos dos preguntas que no había tenido el tiempo para poderlas explicar y tampoco había tenido tiempo para estudiarlas. Pero pues ahora sí venimos preparados para ello. Leo antes de eso un par de comentarios que llegaron en los papelitos la última vez también que nos reunimos. Una dice, muy clara la explicación acerca del tema, me queda solo un comentario. Hay animales como un fin primordial para la limpieza de las fuentes de vida en la tierra. Gracias. Un comentario del hermano o de la hermana. Y esta que sí es una pregunta que vamos a responder después de responder las dos que traíamos pendientes. Muy bien. Las preguntas que traíamos pendientes dice así: ¿cómo debemos interpretar lo relacionado a cualquiera que los tocare será inmundo? Versículo 26, está refiriendo a Levítico 11:26. Y continuando con el verso 27, pues tenemos como mascotas perros y gatos. ¿Usted le hace su piojito al Firulais? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y al Misho también le hace su caricia, ¿verdad? Yo recuerdo que la hermana Heidi tiene ahí sus buenos gatos en casa y pues me imagino que acostumbra a sentarse con ellos, acariciarlos, ¿verdad? Porque los gatos sobre todo gustan mucho de eso. No digamos el perro, ¿verdad? Que cuando uno llega está ahí siempre atento a uno. Pues bueno, quien nos da esta pregunta tiene la inquietud de cómo debemos de interpretar lo relacionado a cualquiera que los tocare será inmundo, y se refiere al versículo 26 y 27. Quiero abordar esto juntamente con la segunda pregunta porque tiene mucha relación. La segunda pregunta que quedó pendiente es cómo debemos entender y obedecer las otras órdenes, como no tocar los cadáveres, lavar los vestidos, etcétera, que están en Levítico 11. ¿Cómo se interpreta la frase ser inmundo hasta la noche? Y quien escribe esta pregunta toma como base lo que leímos, Levítico 11, 34 al 40.
Creo que lo que más nos conviene es ir al Levítico para retomar e ir calentando motores en esta noche, ¿no? Y ver a qué se refieren los hermanos, las hermanas que están haciendo estas preguntas. Por favor, vaya al Levítico capítulo 11, del cual vamos a leer a partir del verso 24. A manera de recordatorio, tome usted en cuenta que hasta este punto ya hablamos sobre los peces y sus características para ser alimento para el ser humano. Ya hablamos de los cuadrúpedos y de las aves, de las cuales se nos da un listado de las cuales no debemos comer. Inclusive pusimos algunas imágenes. Esto ya lo hablamos, ya lo pusimos ahí. E inclusive el tema de los insectos, que fue el último que se aborda antes de estos versos, puesto que se hace en el verso 20. La hermana tiene duda en el 26 y 27, y perdón, el hermano o hermana, y el otro aspecto, la otra pregunta va del 34 en adelante. Entonces voy a leer desde el verso 24. Pero les recuerdo que ya hemos visto las características de los animales que son para el sustento. ¿Por qué hago la aclaración? Porque usted va a notar rápidamente que aquí el giro de la explicación o revelación divina es otro, toma otro carácter. Y conforme vaya sucediendo aquí, yo quiero hacer un ejercicio en la pizarra. Y no sé si alguien me colabora, me ayuda para hacer este ejercicio y dejar lo más claro que se pueda cuál es el giro que toma acá la conversación del Señor, la explicación o la revelación. Voy a poner aquí una palabra clave, y es cadáver. O sea, ¿de qué habla? ¿Sobre qué versa ahora el Señor aquí en el tema? La revelación de qué es. De cadáveres. De los animales, pero ahora muertos. ¿Qué hacemos cuando estén muertos? Y noten que sean inmundos o no sean inmundos. Que eso está en el versículo 39 y 40, que traté de hacerle un énfasis. Sí, en el 39 dice, y si algún animal que tuvierais para comer, como por ejemplo, ¿qué tenemos para comer? La gallina. ¿Sí? Va. Y si la gallina muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. O sea, la gallina usted la quería matar, pero se le muere antes. ¿Ya? Usted la quería para el caldo de mediodía, pero se le muere a las 11:35. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Se la come o no se la come? Ya está calientita. Lo que está diciendo aquí el escritor es que ya ni la toque. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Hagamos algún razonamiento extrabíblico, humano, natural. ¿Hermana Lidia? Yo recuerdo cuando mi mamá me contó y me enseñó cómo degollar a las gallinas. Ella nos decía que la abuelita le había enseñado que lo ideal era sacar la sangre del animalito. Correcto. Mientras otras personas, porque también, por ejemplo, una de mis tías lo que hacía era retorcerle sobre el cuello y te ahogaba ahí Claro. con su sangre. Ahogado. Entonces, mi mamá nos decía que eso no era correcto. Claro. Que no podíamos consumir incluso la sangre del animalito. Entonces, Correcto. Muy bien. cuando yo miraba que mi tía le retorcía el cuello, yo prefería no comer la gallina porque me daba un sentimiento raro. Claro. 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 De hecho, sufría más el animal. Yo recuerdo más de alguna gallina que nomás le retorcía el pescuezo y seguía viva, ¿no? Y ahí andaba con el cuello así, ¿verdad? Y sufría el animal. La razón que la hermana nos está dando es que no debemos comer sangre del animal, y así es. No está aquí, tengo la idea que sí lo leímos en algún momento, en alguna de las sesiones que hemos tenido, y la prohibición es tal: no se debe de comer la sangre de los animales porque en ella está la vida, dice el verso. Hoy en día los científicos pues
pues nos ayudan mucho, ¿no? Diciendo que ahí precisamente van todas las impurezas del animal y lo correcto es derramar la sangre de los animales. Mi esposa es una que cuando ve el pollo frito todavía así rojito, dice eso no se lo coma, ¿verdad? Porque todavía tiene la sangre, y la sangre efectivamente es el vehículo por el cual viaja, por ejemplo, la famosa fiebre tifoidea, ¿verdad? La salmonela y todas estas que nos hacen mucho daño a nosotros. El animal, ¿por qué murió? ¿Por qué murió 25 minutos antes de que nosotros le hiciéramos el favor de ayudarlo? ¿Por qué? Es claro ahí entonces, en este punto, hermanos, o por lo menos lo podemos inferir, deducir, que no sabemos de qué murió y esto puede ser algo que nos afecte. 1, 2, ya no hay corazón para que bombee la sangre cuando nosotros lo degollamos. A la hora de degollar el animal, pues la sangre brota, ¿verdad? Porque el corazón sigue trabajando y se queda sin sangre, por lo menos sin la mayor cantidad de sangre. ¿Qué pasa cuando es ahogado o cuando él solo se muere? Pues lo que ya la hermana Lidia explicaba mejor que yo, que era lo que le decía la hermana Tonita, se llama, bueno, Toñita, ¿verdad? Que ella decía, ¿verdad? Que ahogado el animal retenía ahí la sangre. Esas son algunos razonamientos que pudiéramos hacer ahorita para empezar. Pero respondiendo a la pregunta, para la primera pregunta sobre los perros y los gatos que tenemos como mascotas y los queremos abrazar, tocar, besar, no está hablando de cuando están vivos, está hablando de los cadáveres, como ya lo comprobamos, por lo menos los versos leídos. Por supuesto que yo no les estoy diciendo que besen al Firulais ni besen al Misifus. Los animales comen cualquier cosa, hermanos. De veras, estos animalitos son inmundos, de verdad. Si no, véalos actuar, vea lo que hacen ellos. Entonces, pero yo sí he visto algunas personas que besan y que les gusta que el animal les lama la boca. Esto, pues, evitémoslo, pues ya no. Es una sugerencia, un comentario que hacemos aprovechando que acariciarlo y todo, después de hacerlo, lávese las manos también, porque si después de tocar al Firulais va y se come una hamburguesa, pues es como que estuviera dándole una lamida al Firulais encima. Y los gatitos, por ejemplo, son unos que se meten por todos lados, andan cazando cualquier bicho, entonces tengan mucho cuidado con los animales inmundos. Más que la restricción, aunque la restricción, ya vamos a hablar de eso, era muy fuerte, nos empieza a decir, miren, tengan mucho cuidado con los animales impuros, ¿sí? Transmiten enfermedades, eso no es ningún misterio, ¿verdad? Todos los animales, el mono, el sida, el gato, aquella enfermedad, no recuerdo bien, que esteriliza a las mujeres, el cerdo con la ya se me fue, el cisticerco, creo que sí, ya se me fue la palabra del bicho. Todos esos animales tienen esas características, lo cual no quiere decir que los limpios no las posean, pero estos con mayor grado, ¿verdad? La sangre definitivamente está vedado en la Biblia comer. Ahora, quiero ir a por qué el Señor dictamina esto y qué consecuencias tenía. Para empezar, era otra época, hermanos, una época en donde ellos no tenían las facilidades médicas que tenemos hoy en día, 1, y 2, ellos estaban errando, andaban errantes, nómadas en el desierto. En el desierto hacían su tienda y cualquier animal podía introducirse. Ellos debían de estar vigilantes, que los reptiles, por ejemplo, que buscan calor en las noches frías del desierto, no se les acercaran por diferentes razones, ¿verdad? Primero, porque algunos de esos eran venenosos. No es raro encontrar en lugares
lugares cálidos las serpientes, ¿verdad? Bien enrolladitas entre la ropa de uso común, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Los animalitos buscan el calor, buscan la leña, buscan esos lugares, ¿verdad? Y dentro de las casas en Palestina, en el desierto, podrían haber, aún en Palestina, tenían que tener ese cuidado. ¿Cómo garantizaba el Señor de que iban a tener ese cuidado? Pues diciendo, van a ser inmundos. Y el problema de ser inmundos es que tenían inclusive que salir del campamento, así como los leprosos. Ya, tenían que salir del campamento, no tenían comunión religiosa. Si ese día querían llegar a presentar un voto al Señor en el tabernáculo, no lo podían hacer porque estaban declarados inmundos. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche, ya vamos a hablar de eso. Entonces para ellos era muy fuerte. Recuérdense que los orientales son muy religiosos. Y decirle, mire, usted no va a entrar porque acaba de tocar una rata muerta, pues eso era un golpe. Es más, aléjese del campamento, nos va a contagiar. Las ratas trasladan la lepra, ¿sí? Entonces, aléjese. Y entonces esa era la consecuencia. Por eso es que el Señor les hace tanta insistencia de que no los toquen, muertos, no los toquen. Y todo lo que lo haya tocado es inmundo. Y usted aléjese, porque si no va a quedar inclusive alejado del campamento, alejado de la presencia del Señor ritualmente. Esto, hermanos, ustedes repito, era muy fuerte para ellos y hacía que ellos tuvieran repugnancia y alejamiento ante todo el animal inmundo muerto, inclusive vivo, muerto, que a la vez pues traía los beneficios médicos para el pueblo del Señor en aquella época, aunque no se tuviesen esos conocimientos. Hoy en día los tenemos y pues con mayor razón deberíamos de ser sabios al no tocar esos animales. Y entonces, ¿cómo entierro a Querulais? ¿Verdad? Ese sí es problema. ¿Cómo enterrar al gato, verdad? Tomen muchas precauciones, sería la respuesta, ¿verdad? Si se muere el perro, tomen muchas precauciones. Llórenlo todo lo que quiera, pero tomen sus precauciones, ¿verdad? Porque al fin y al cabo uno se encariña con los perritos. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo debemos interpretar lo relacionado a cualquiera que los tocare será inmundo? No se está refiriendo a cuando están vivos, sino cuando están muertos. ¿Sí? Entonces así lo debemos de interpretar. Sí podemos acariciar al perro, sí podemos hacer el cariño al hámster, al gato, pero después, ya como recomendación adicional, en base a lo que el Señor revela aquí, el principio que revela el Señor, vaya y lávese las manos. ¿Sí? O enséñenle eso a su hijo también, porque si son muy pequeños los niños, tocan al gato y frecuentan meterse las manitas en la boca, ¿verdad? Creo que, o espero que con eso hayamos dado respuesta a esta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo entender y obedecer las otras órdenes? Como no tocar los cadáveres, eso está resuelto, lavar los vestidos, etcétera. ¿Cómo se interpreta la frase ser inmundo hasta la noche? Recuérdense ustedes, hermanos, que según Génesis 1:5, 8, 13 y otros versos que la Iglesia de Dios conoce y maneja muy bien, los días empiezan con la noche, con la parte oscura o la parte tarde, como el mismo Génesis en la versión Reina Valera llama, la parte oscura. Ahí empiezan los días. Por ejemplo, hoy, ¿qué día es hoy, hermanos? Hoy ya es jueves, bíblicamente hoy ya es jueves, porque el día empieza con la parte oscura. Aquí estaba el miércoles, que ya terminó, y está empezando el jueves. ¿Sí? Usted viene, se levanta a las 9 de la mañana, no, se levanta a las 5 de la mañana, y cuando está la hermana ahí preparando todo y arreglando todo, allá en el desierto estaba la mujer aquella, ¿verdad? ¡Sas! Una tremenda culebra
entre la ropa que tenía que surcir. Y viene y la toca aquí. Ella tenía que alejarse del campamento, no podía acercarse a las ofrendas, al sacrificio en el tabernáculo, desde ahí hasta la noche, cuando cayera el día jueves. Cuando cayera la otra noche o la otra tarde, ella iba a ser inmunda hasta la tarde. Era una inmundicia no como en el caso de los leprosos, los leprosos que estuvieran sanos. Y eso saben ni cuándo iba a ser, ¿verdad? Pero ella no, ella iba a ser inmunda, o quien fuese inmundo que hubiese tocado los cadáveres aún del animal limpio, ¿verdad? Ella va y toca los animalitos y que si para sacar los huevos hay como 10 pollitos muertos. Entonces había que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque los tocaba ahí en sus prisas para hacer el desayuno y que si los pollitos muertos, ¿verdad? Por alguna plaga tal vez, y entonces ella era inmunda irremediablemente, de acuerdo al mandamiento, hasta la parte del siguiente día. Así es como yo interpreto ser inmundo hasta la noche. Tenía un límite, repito, no era como en los otros casos donde no había límite, ¿verdad? Aquí sí había un límite que era hasta la noche. Entonces yo espero que con esto hayamos respondido. Lavar los vestidos, pues es lavar los vestidos, ¿no? Había que hacer limpieza de todo aquello que hubiese tocado el animal muerto, ¿verdad? Sea limpio o no sea limpio, había que lavarlo, ¿verdad? Y ella o la persona era inmunda hasta la noche. La última pregunta que tenemos aquí es acerca de las legumbres. ¿Habrá alguna inmunda? Pues de acuerdo a lo que leímos, no. Por eso leí todo, ¿verdad? Está hablando de los animales. En cuanto a las legumbres, porque así dice aquí, acerca de las legumbres, que yo recuerde, la Biblia no da testimonio de que haya alguna legumbre que sea inmunda, ¿verdad? Que dentro de los seres vivos, sí hayan otros que no se comen, es otra cosa. Yo mencioné el hecho de que los judíos no comen hongos, por el hecho de que el hongo no da semilla, no da fruto que dé semilla. Recuerden ustedes que el mandamiento es el árbol que da semilla, que se reproduce así. Pero el hongo de hecho no es ni planta, es hongo, pertenece al reino fungi. Entonces ellos no lo comen, como los famosos champiñones. Sí, los famosos champiñones no son una planta, es otro reino y no tiene semilla. Repito, cualquier duda, hermanos, ahí les dieron su papelito, no se quede con dudas. La idea es estudiar esto y si de aquí seguimos con unas 3 sesiones más no hay ningún problema. Lo importante es que todo quede lo más claro que su servidor pueda explicar, y si no, pues entre todos lo estudiamos y lo aclaramos. Pero en relación a estas preguntas que tenía yo pendiente, pues esas son las explicaciones que puedo darles. Muy bien, entonces, habiendo dejado esto, solo quisiera agregar lo último. Levítico 11 es una explicación amplia acerca de lo que se come y no se come, acerca de los animales limpios y los animales inmundos. Inclusive, como ya vimos en esta noche, acerca de qué hacer cuando esos animales limpios e inmundos se mueren y qué no hacer, ¿verdad? Porque por un lado habla de cuando están vivos y que uno los agarra, los degolla y se los come, y los otros pues no los tocan. Pero qué hacer cuando están muertos, pues es el segundo tema que aborda aquí el Señor, y es el que hemos leído y que le da un poco de duda aquí a los hermanos con las preguntas. Eso revela Levítico 11, y es de lo que en su momento Timoteo recibió de Pablo cuando le dice: toda escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir. Y hablaba de las escrituras antiguas.
Jesús mismo utilizaba las escrituras antiguas para explicar las cosas. Lo hace con aquellos que van a Emaús y les explica lo que de él decían las escrituras antiguas, así como Levítico. Aquí está la revelación, no en Marcos capítulo 7 que les dejé de tarea. El tema de Marcos capítulo 7 es otra cosa, así como Hechos capítulo 10 es otra cosa, como que tuviera relación y como que Jesús cambiara las cosas de toda esta ley tan clara y explícita de Levítico 11, pero no es esa la intención del Señor, ni de Pedro ni de Pablo, que es a lo que vamos a entrar ahorita, porque hay personas en el mundo religioso que utilizan los siguientes versos que voy a leer para decirle a uno, mire, sí se puede comer todo, para hacer excusa de comer sobre todo el marrano, ¿verdad? O los camarones, que es lo que popularmente, por lo menos en nuestro país, yo he apreciado que es lo que más les gusta a las personas. Utilizan entonces estos y otros versos, como ya les dije, tomándolos fuera de contexto. Si uno quiere hablar de lo que se come y no se come, Levítico 11. ¿Sí? Ahí está la revelación, la teología, dirían las personas que se dedican a estudiar la Biblia. Ahí está la teología, la revelación de Dios en relación a lo que se come y lo que no se come. ¿Qué es lo que hay aquí? Les voy a narrar, les voy a leer otra vez lo que les dejé de tarea. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que me pueda contaminar. ¿Ya vio? Si me como el cerdo no me puede contaminar, porque es limpio. Ahí va a ver que es limpio, le dice a uno el que le está adoctrinando, ¿verdad? Lamentablemente mal. Nada hay que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, y hasta le dicen a uno, ya vio, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Note que dice parábola. Y él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. En base a esto, muchas personas religiosas que utilizan la Biblia para predicar, enseñan que se puede comer de todo, porque aquí mismo Jesús le está diciendo a sus discípulos que todo se puede comer, que eso no le contamina, y el evangelista afirma de que hace limpios todos los alimentos. Ahora, otra vez, hermanos, cuando uno estudia la Biblia, como en estos miércoles de doctrina, no debe de entresacar los textos. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Cuál es el contexto? Allá en Levítico no hay dudas. Habla de peces, escamas, aletas, hasta de las aves dice, no comas el búho, no comas, y da ese detalle. Él está hablando de eso. No hay manera de decir que no está hablando de los animales que se comen y de los que no se comen y hasta de qué hacer cuando se mueren. Pero acá, ¿está hablando Jesús de eso? ¿O de qué está hablando? ¿Por qué dice esto? Tenemos que leer todo, y ahí es donde el estudiante de la Biblia no debe de ser haragán. Hay que leer todo y no quedarse solo con la mala interpretación de alguien. Marcos 7:1. Desde ahí vamos a empezar y vamos a tratar de percibir cuál es el tema aquí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pregunta número 1. ¿El pan es inmundo o es limpio? A ver, hermanos, ¿el pan? Si usted come pan, ¿quiénes comen pan? Ok. Es limpio, ¿verdad? Lo podemos comer. Es el trigo. ¿Sí? Es trigo, lo muelen, lo hacen pan y
no lo comemos. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? Que de acuerdo al criterio fariseo, ellos estaban comiendo un pan con manos inmundas. Déjenme recordarles algo que en su momento hicimos aquí en una escuela. Les explicábamos que a la hora de comer, los orientales comían todos en el mismo plato. Y pusimos aquí una estatera, recuerdo yo, pusimos un solo plato y sentamos a varios y hasta los disfrazamos así de orientales y todo. Y todos se sentaban a comer. No había cuchillos, no había cucharas, no había tenedores. No lo usan. Ellos utilizan el pan no como ese inflado que nosotros conocemos, sino como que fueran tortillas planas, solo que flexibles. Entonces usted agarra el pan como que fuera taco con la mano y ahí en la olla pues hay un recadito o algo ahí, ¿verdad? Y lo mete con todo en su mano y se lo come. Y el que está a la par suya también agarra su taco y mete en su mano y se lo come. Y el otro que está aquí también mete su mano y se lo come. En la práctica de ellos. Todos meten la mano en el plato, pues. ¿Y qué pasa si no se lavó las manos, Alfredo? ¿Qué? Contaminaba toda la comida de todos, ¿no? Entonces los fariseos y los escribas tenían ahí cierta ley para eso, ¿verdad? Había que lavarse 7 veces cuando alguien venía del mercado, ¿verdad? Porque en el mercado es donde más se ensucia uno, aunque por ahí hay un estudio que dice que los buses de las camionetas son los más contaminados. Usted venía del bus ahí agarrado del tubo, de no sé dónde, y llega y ya viene, ya voy a comer, y raza, y todos comiendo ahí, ¿verdad? Eso era lo que ellos criticaban, ¿verdad? Que los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Es para ir en contexto, entendiendo cuál era el problema. Noten ustedes que aquí no hay un problema de, bueno, comemos pescado con escamas o sin escamas, animal con pezuña hendida o animal sin pezuña, animal con garra, no es eso de lo que está hablando. El problema que tienen aquí es que los discípulos, según ellos, están comiendo pan con las manos inmundas, por lo que ya les expliqué. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y no comen pan con manos inmundas? El tema aquí, hermanos, entonces es esas tradiciones, esas creencias que ellos, escribas y fariseos, habían desarrollado, sí, que ellos tenían como costumbres y que los discípulos no estaban cumpliendo. Ese era el tema. Repito, no era si el búho se podía comer, no es eso, hermanos. No es de eso de lo que viene hablando. Tal vez el caso de Pedro podría ser más así, pero este definitivamente no. Está hablando de la tradición y entonces le responde Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermano, me honra enseñando como, ¿qué cosa dice ahí? Como miércoles de doctrina, ¿verdad? Como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús a las tradiciones de ellos les llama mandamientos de hombres. ¿Cuáles son los mandamientos de ellos o esas tradiciones? Son cosas que tomaron para guardarlos, lavar los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, y como les digo, lavarse 7 veces ahí antes de ponerse a comer. Esas prácticas, esas tradiciones son las que Jesús tacha como hipocresía. Porque notó que esa palabra que usa aquí, ¿verdad? Les dice hipócritas. Ya con todas esas tradiciones, ellos pretendían muchas cosas, sobre todo estar cerca del Señor, cerca de Dios.
Y entonces empiezan a criticar a los discípulos por eso. Porque dejando el mandamiento de Dios, otra vez, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Y quiero explicar esa parte, hermanos, porque es recurrente, tanto aquí como con Pablo. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Pues el mandamiento de Dios era comer los animales limpios, las cosas que sí se podían comer, las plantas y todo lo ya que menciona la Escritura, y no comer esto. Ahora, el pan se les restringe a ellos, pero ¿por qué? Si el mandamiento de Dios es que se puede comer pan. ¿Sí? Jesús mismo comía pan. De hecho, la Santa Cena está sobre la base del pan. Es decir, mira, no comas lo que Dios dice que sí comas, dejando el mandamiento de Dios, que tienen las manos sucias. Eso pasa después también en Pablo, y se recuerda cuando lleguemos a Pablo. Había gente en la época de Pablo que se la llevaba de vegetariana y no quería comer carne. Pero, a ver, alumnos, compañeros, ¿desde cuándo se podía comer carne? ¿Se recuerda? No. Desde Noé. Desde Noé aparece explícito el mandamiento de poder comer carne. Pero en la época de Pablo había algunos que decían no coman carne. Entonces eso era dejar el mandamiento de Dios. Era dejar lo que era permitido por Dios para aferrarse a esas tradiciones. Aquí también el pan, hermanos, el pan es lindo. Usted coma pan, lo único malo del pan es que lo engorda a uno. Entonces cómalo con medida. El pan no tiene ningún problema. Entonces ellos estaban dejando el mandamiento de Dios y se estaban aferrando a tradiciones de hombres. Jesús hasta lo menciona, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacer muchas otras cosas semejantes. Y les decía, también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, esto quiere decir ofrenda, y Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su madre, por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, aquí de lo que viene hablando el Señor es que ellos estaban quitando los mandamientos de Él, como ayudar a los papás. Aprovecha para hablar de eso, ¿verdad? Como ayudar económicamente a los ancianos, padres de estos ofrendantes, por una tradición, ¿verdad? Es que es mi ofrenda, entonces no te puedo ayudar. Aprovecha para explicar eso. Y además, decir, ese pan es inmundo. ¿Quién nos declaró inmundo si el pan es limpio? Porque Dios permite que comamos. Si el pan hubiera aparecido entre los animales inmundos de allá de Levítico, otra cosa fuera, pero no es así, hermano. No aparece en esa revelación. Ellos son los que empiezan a poner esas tradiciones, esas costumbres, y no son bíblicas, no son del Señor, y entonces el Señor les llama hipócritas. Ese es el tema. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Está hablando, si vamos a ser estrictos, de ese pan que los fariseos estaban llamando inmundo, pero que delante del Señor no es inmundo. ¿Sí? Nada hay. Por ejemplo, el caso de Pablo. ¿Podemos comer la vaca, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? El venado, ¿se recuerdan que vimos todos los venados que se pueden comer? Sí, lo podemos comer. ¿La gallina la podemos comer? Sí, hermanos. El problema es que estos religiosos y los religiosos de la época de Pablo dicen, no te lo comas, te va a contaminar. ¿Ya?
Entonces Jesús le dice, nada de fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Porque está hablando acerca de aquellas cosas como que salen del hombre, como en el caso de los fariseos, esa condena, esas tradiciones, esas cosas que le alejaban de Dios y que sí les estaban contaminando. Él dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, no entra en su corazón. ¿De dónde estaban saliendo esos pensamientos de los fariseos y de los escribas? Del corazón. Sí, eran sentimientos, pensamientos internos del corazón, que los tenían bien contaminados, lamentablemente. Y ellos querían contaminar también con esos pensamientos, con esas tradiciones, con esos ritos que según ellos los acercaban más a Dios, a los discípulos de Jesús. Y ellos decían, no se contaminen con eso. Nada hay de lo que ustedes coman que los puede contaminar. Es lo que sale del corazón lo que los está contaminando a ellos. ¿Sí? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Hermanos, los alimentos, así pasa pues. El pan, usted se lo come, el pescado usted se lo come, una ensalada se la come, pasa su proceso y el cuerpo desecha lo que se va a la letrina. Eso no lo contamina aún. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Obviamente está hablando de los alimentos que los escribas y fariseos en ese momento condenaban de que estaban contaminados, como el pan, en este caso. No de los alimentos de Levítico, del pescado con escamas, que se lo puede comer sin escamas. No viene hablando de eso, como usted leyó esto ahí en ese tramo. No habla de las pezuñas, no habla de las garras, no está hablando de eso, no es el tema, ¿sí? Sino que está hablando de lo que estos hombres decían que estaba inmundo porque por sus tradiciones estaban inmundos, ¿sí? Pero las tradiciones, pues Jesús aquí mismo las condena, ¿sí? Hoy en día hay una religión que prohíbe comer pescado en cierta época del año. Sí sabe eso usted, ¿verdad? No menciono nombres porque así es. No nos conviene, ¿verdad? Pero ustedes la conocen. El pescado con escamas es prohibido comerlo en cierta religión, en cierta época del año. ¿Eso es bíblico? No. Si usted tiene ganas de comerse el pescado ahí, tiene escamas, tiene aletas y tiene la plata para comprarlo, porque esa es otra cosa, cómpreselo y se lo come, sea la fecha que sea. ¿Ya? Si hoy estuviera Jesús aquí, Él condenaría esa práctica, diciéndoles que son tradiciones, porque esas son tradiciones de hombres, y que las ponen como mandamientos. Dicen, es que yo soy más santo porque en esta época estoy en abstinencia de pescado. ¿O no dicen así? Ya eso mismo es lo que aquí estaba pasando. Y no es que Jesús estuviera diciendo, ahora todos los animales, tengan o no tengan escamas, se los pueden comer. No está hablando de eso. Está hablando de ese pensamiento que ya tristemente tiene contaminada a la religión tradicional. Espero que esta parte de Jesús haya sido resuelta, y si no, pues ponga ahí en el papelito, el papel aguanta. Hermanos, hemos llegado al momento de las preguntas, quedan 10 minutos para preguntas. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, hermano diácono, creo que por allá hay una pregunta, allá, hermano diácono, así le damos, si es posible, respuesta de una vez a las preguntas que tenemos hoy, ¿verdad? Porque a veces es mejor así, las preguntas así frescas, calientes, no tan atrasadas como se las di yo, pero la verdad es que sí me rebasaron los hermanos con las preguntas y no había respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo veo que tal vez sí hay, por ahí están escribiendo los hermanos. Tenemos
10 minutos para poder resolver las preguntas. ¿Hay otra pregunta ya, hermanos? No, estamos de este lado. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos con esta pregunta. La pregunta es, esta por cierto está muy buena. ¿Podemos comer pollo? Y la pregunta es ¿por qué sí? Porque de hecho lo comemos. La respuesta sería, bueno, vayamos a Levítico otra vez, 11. Gracias, hermano Mario. Aquí viene otra pregunta. Dice así, verso 13, Levítico 11, 13. De las aves, estas tendréis en abominación. Note usted que empieza a hablar acerca de las abominables. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la hormiga y el murciélago. Fin de la revelación con relación a las aves. Estas no se pueden comer. Deuteronomio, bueno, creo que ya lo leímos una vez, y usted también lo ha leído, dice, de toda ave limpia podrás comer. Y entonces nos quedamos todavía con la duda, bueno, ¿qué es eso de toda ave limpia, verdad? Realmente, hermanos, esta parte de las aves, nos quedamos con lo que está aquí revelado. ¿Qué no se debe comer? Las ya mencionadas. ¿Qué características tiene? Lo platicábamos cuando poníamos las imágenes. Son aves de presa con garras que usualmente cuando atacan su presa la desgarran. Tienen pico para rasgar al animal. Mientras que, por ejemplo, en la ley judía, hablando del pollo, dice que el animal al que se come el gusano, que es otro animal y que es inmundo, no lo desgarra sino que se lo traga. Eso, por ejemplo, afirma los judíos, sobre todo la tendencia serafín. Ellos hablan de que el pollo es ave limpia porque para empezar no se menciona acá, dicen ellos. Y segundo, cuando come su gusanito se lo traga. No como el ave, el águila, que viene, toma la serpiente de la cabeza, se la lleva volando, se la lleva a sus polluelos, se la empiezan a desgarrar y se la come. Ahora, el águila está aquí claramente descrito, dice, no se come. Por ende, la gallina, que es la pregunta, o el pollo, puesto que no está acá, por eso es que nosotros no lo comemos. Otra de las razones que da el judaísmo es que el pollo tiene buche, que es fácilmente desplazable, es lo que ellos mencionan. Y otra víscera que mencionan que no recuerdo ahorita. Nosotros nos quedamos, o siempre ha sido, pues, por lo menos nuestra enseñanza dentro de la iglesia, de que dado que no aparece acá, no se come. Teníamos sobre esto, sobre las aves, porque aquí va la pregunta sobre las aves, teníamos una nueva, que yo les decía, ¿verdad? Yo no lo sabía, que los judíos el pato sí se lo comen. Y yo les decía, y lo vuelvo a repetir, en la iglesia no comemos pato. Eso viene desde hace mucho tiempo, pero si usted se da cuenta aquí, no aparece el pato. Aunque sí aparece la garza, sí, la leyó ahí, la cigüeña, que es otro animal, ave acuática, sí, el pelícano, no digamos, es totalmente acuático, pero no aparece el pato. Los judíos, yo les decía, los judíos sí lo comen, pero la iglesia de Dios no ha acostumbrado a comerlo. Preguntando un poquito sobre el pato, ¿verdad? Me decían que el pato también tiene ciertas prácticas muy inmundas, ¿verdad? Tal vez por eso la iglesia en su momento dijo, no comemos pato. Pero bueno, la pregunta era solo con relación al pollo. Respondiendo con relación al pollo, el pollo no aparece acá, la gallina no aparece acá, en donde sí aparecen aves de presa que tienen esa característica, y algunas aves acuáticas, inclusive
habla del murciélago. Si en algún momento todos comíamos hierbas, los tiburones también. El tiburón, hablemos del tiburón. El tiburón es un pez que no tiene escamas, ¿verdad? Es liso, tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces el tiburón es de por sí inmundo. Yo he entendido que ciertos animales en el mar, a la fecha, en la antigüedad, cuando solo se comían hierbas, desconozco, pero hoy en día los tiburones y otros peces lo que hacen es comer los mismos peces u otros elementos que hay ahí, o algas, plantas que crecen dentro del mar o de los ríos. Realmente, ¿qué comía el tiburón en aquella época de los inicios, en los albores de la humanidad, cuando aparece Adán, Eva, y se le da la instrucción de comer plantas, y cuando todos éramos vegetarianos, inclusive los animales? Pienso que puesto que esa era la instrucción que lo hace ver a las bestias, pienso que aún los peces como este pez inmundo debió de haber comido también las plantas que surgían en el mar, en los ríos, como hay peces que hoy en día lo hacen. Aunque yo sé que la mayoría de peces pues se comen el uno al otro, ¿verdad? Por eso es que hasta hay dichos ahí acerca de eso, ¿verdad? De que el pez grande se come al pequeño. Creo que la práctica general en estos animales, aunque sé que hay algunos que sí comen las algas marinas. Probablemente el tiburón eso comió. Realmente esta pregunta la podríamos responder así. Y por último dice, todos los animales que no tienen dientes comen hierbas. Francamente, se me hace difícil pensar en un animal que no tenga dientes. La lombriz, gracias, sí, la lombriz. Los gusanos, ¿verdad? Las larvas. Hablábamos de la gallina ciega, cuando nos llegó la pregunta de la gallina ciega, ¿verdad? Estos animales, unos succionan, otros echan baba, echan ácido y tragan y tienen otras características. La pregunta es, ¿todos los animales que no tienen dientes comen hierbas? Bueno, no soy especialista en animales, francamente creo que me voy a inventar alguna aquí y de repente no. Sé de algunos animales que echan baba, ¿sí? Que es ácida y el ácido destruye su comida y después ya se la pueden tragar. Pero de ahí, de los demás que no tengan dientes y comen hierbas, francamente no lo sé. Podríamos investigar con alguien que sepa de animales, perdón. La rana no tiene dientes y lo que hace es tragar, ¿verdad? Saca su lengua, eso sí lo he visto en Discovery Channel. Por eso sí me veo los documentales, ¿verdad? Saca la lengua así y se los traga, ¿verdad? Entonces traga zancudos, correcto, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez vamos a tratar de investigar más. La última pregunta es, ahora, hoy en día, ¿cómo se resuelve lo inmundo? No hay que resolverlo. Lo de la inmundicia no hay que resolverlo, hermanos. Eso era un concepto, una idea de aquella época, cuando había templo. Hoy no hay templo, ni necesitamos nosotros templo, gracias a Dios. Usted dirá, ¿por qué no, hermanos? Porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, la gracia. Entonces, no hay templo. Allá la inmundicia iba por el lado de lo ritual. Lo ritual era lo más fuerte, como les dije, ¿verdad? El hecho de que alguien fuera inmundo estaba alejado de la misericordia de Dios. ¿Qué se iba a hacer al templo? ¿Recuerdan ustedes? Pues se llevaba el sacrificio por el pecado, por ejemplo. Así que aquel pobre leproso cargaba con su pecado, no podía irlo a expiar al templo. Y aquel que era inmundo hasta la noche por haber tocado
tocar un cadáver de animal limpio o animal inmundo, era inmundo y no podía ofrecer su voto. Si ese día había decidido llevar su animalito al sacerdote y todo, no lo podía hacer, él no se podía acercar ahí, estaba declarado inmundo y tenía que estar lejos del tabernáculo o del templo. Hoy ni hay tabernáculo, ni hay templo, ni están instituidas ya esos ritos. Los ritos, según Efesios, quedaron clavados en la cruz, eso ya no existe. Entonces el ser o no ser inmundo ahorita ya es irrelevante. No importa si toca el firulais, ya muerto. ¿Sí? Porque usted pudo haber sido declarado inmundo en aquella época y alejado del ritual, alejado inclusive del campamento, de la ciudadanía, pero hoy no, hermanos, eso ya no existe. Por último, ¿cómo se puede consumir el aceite de hígado de bacalao? ¿El bacalao tiene escamas o no tiene escamas? ¿El bacalao? Es la pregunta que habría que resolver, ¿verdad? De salmón. El salmón tiene escamas. Hay aceites de salmón. Se los digo porque lo investigamos ahí. Necesitábamos omega 3 de este aceite, y el salmón sí tiene escamas, tiene aletas, y ese fue el que nos quedó a la mano, que era una respuesta que le damos al hermano Jacobo también en su momento, ¿verdad? Porque él hablaba del aceite de tiburón. El tiburón sí es inmundo, no tiene escamas. El bacalao francamente no lo sé. Devuelvo la pregunta. Si tiene escamas, sí se puede tomar el aceite. Si no tiene escamas y aletas, no se puede tomar ese aceite. Tome ese salmón. Recuerdo que lo daban porque es medicinal, sí, todos esos. Pero hay también aceites medicinales de peces que son limpios, ¿verdad? No necesariamente el bacalao, si es que fuese el animal inmundo. Vamos a ver. Si me la sé, si no, la dejamos para el 8 días porque ya rebasamos el tiempo. Y no comer pato, no ven tradición humana, se parece a la prohibición de no comer pescado en ciertas fechas del año. Fíjense, hermanos, que honestamente, al ser sincero, para mí esto fue parte de lo que aprendimos en estas sesiones. Yo tengo la certeza que los hermanos, cuando yo entré a la iglesia hace 30 años ya, me hablaban de eso, ¿verdad? Que pato no se comía. Sería de investigar un poco más. Yo recuerdo que cuando leía acerca del pato que comen los judíos, estaba leyéndolo en el marco de la comida kosher, de la cual ya hablamos. La comida kosher tiene ciertas procedimientos, prácticas para llevarla a la mesa de los judíos. Por eso es que solo se come. Gracias, hermano. Qué bueno que tengan dudas, hermanos. Pasen sus preguntas. Ya no nos da tiempo hoy. De hecho, esta tal vez, si me permiten estudiarla un poquito más sobre el tema del pato, que sí comen los judíos, según lo que yo entendí, y lo que la iglesia pues tiene desde hace tiempo, para poderle dar una respuesta más amplia, sobre todo investigar por qué la iglesia no lo hace. Ahora, tal vez cabría decir que Levítico 11 no lo menciona como animal inmundo, y que por esto pues, deberíamos tener la oportunidad de estudiarlo. La iglesia, hermanos, no es una iglesia cerrada, nuestra doctrina es una doctrina abierta, así lo declaramos. Hemos cambiado y pensado de manera diferente a través del tiempo, pero el estudio de la palabra del Señor es la que nos va haciendo diferentes. Hay iglesias donde la doctrina es cerrada, pues esto no se hace y no se hace, ¿verdad? Por ejemplo, tristemente la iglesia tradicional, ¿verdad? En donde sus dirigentes no se casan. Eso es un problema que es algo que a la fecha les está dando problema.
En la Iglesia de Dios hemos tenido varias creencias que hemos cambiado conforme el tiempo. La batería, por ejemplo, aquí en Guatemala, recuerdan ustedes que la batería era prohibida, ¿verdad? Pero hace ya unos buenos años, unos más de 10 años, lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, pues la batería fue incluida dentro de los instrumentos que sí se pueden utilizar dentro de la iglesia. Fue algo que cambiamos en nuestra forma de pensar. Entonces, puede ser, no lo digo que sea, que este tema del pato sea algo que cambia. Ahora, ¿con qué fundamento escritural podríamos decir que sí se coma pato? No lo dice en ningún lado la Biblia. ¿De dónde se lo sacan los judíos? Francamente no lo sé. ¿De dónde comimos pollo? Pues no lo sé. La única restricción es no comer ni gavilán, ni búho, ni camaleón, ni calamón, ni pelícano, ni buitre. Esos están ahí claros, ¿verdad? Pero bueno, bonita la pregunta para seguir analizando. Y hay otra pregunta, hermanos, pero el tiempo ya lo sobrepasamos para nuestro estudio. Y qué bueno que hayan preguntas, así vienen dentro de 8 días y seguimos estudiando. Ese es el objetivo de estos miércoles de doctrina. Y lo que no sepamos, honestamente les vamos a decir, hermanos, estudienlo ustedes. Les queda de tarea a ustedes. Muy bien, hermanos. Espero que la plática haya sido de bendición. Pasa a vosotros, hermanos. Hermanos, puestos de pie, ya nos avanzó el tiempo, entonces vamos a entonar solamente una alabanza. Y queremos agradecer desde ya a la familia de nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Javerito, por la vida que tienen preparada para todos.